Soy un filósofo joven del 65, pero no he precisado que es del 65 después de Cristo. Y me invitó efectivamente hace unos 2 semanas a dar esta conferencia. 2 semanas que él no lo dijo, pero yo inmediatamente entendí que había fallado el titular. El Cristiano Ronaldo de la filosofía se ha torcido el tobillo y han invitado al suplente, pero el suplente viene con tanta ilusión a poder hablar en esta casa tan distinguida, que lleva unos títulos que pertenecen a la joya o al tesoro de la tradición española y a un público también tan distinguido, que así que vengo con una ilusión tremenda, debutando en esta casa y a ver si consigo el puesto que la oportunidad que me ha dado de poder luchar por él. Tarde pero bien. Es lo que hablamos hace 2 semanas. Eduardo y yo, durante una comida, nos parecía que podía ser un tema. Os voy a contar por qué nace ese tema de mis preocupaciones. No es realmente una preocupación fundamental dentro de mi proyecto filosófico, pero tiene que ver con las preguntas que sobre la actualidad constantemente se me forman. Y a mí me gusta distinguir entre actualidad y realidad. A las preguntas de actualidad trato de dar un rodeo y responder no sobre la actualidad, sino sobre la realidad, que es aquello que se mantiene actual mucho tiempo. Y a fuerza y a golpe de entrevista o de pregunta sobre temas de actualidad y rodeos para contestar esas preguntas, se ha ido creando un cuerpo de doctrina que creo que no es particularmente original, pero que creo que a lo mejor si juntamos lo que para muchos de vosotros van a ser obviedades, pero todas juntas quizá crean un relato que pueda ser iluminador para la actualidad del presente. ¿Y cuál es el tema de actualidad sobre el que constantemente se nos pregunta a todos los que tenemos que ver con la creación de opinión? Bueno, a mí desde luego me ha caído el San Benito, como quizás sepáis, del tema de la ejemplaridad, y me preguntan constantemente si emito o no un certificado de ejemplaridad para políticos que se han saltado un semáforo en rojo o que no han pagado la seguridad social de la empleada, y es algo que trato de sustraerme todo lo que puedo. Y cuando hemos pasado este estadio, pues accede el segundo estadio, es que las preguntas más frecuentes, en mi caso por lo menos, son sobre el independentismo y sobre el radicalismo en política. Y pienso que son 2 manifestaciones de un mismo fenómeno, que es el fenómeno de los sentimientos antisistema. El independentismo y el radicalismo de izquierda o derecha no son más manifestación a mis ojos de sentimientos antisistema. Y lo que quería argumentar en este, apenas me han dicho que tengo que meterlo en 2 horas, en esta conferencia de 2 horas estructurada en 18 puntos, es por qué pienso que los sentimientos antisistema son, por un lado, responden a una visión inculta y, en segundo lugar, a un corazón insuficientemente educado. Y toda la conferencia va a tener que ver con qué es una visión culta, qué nos dice una visión culta, qué ha pasado con Europa desde esa perspectiva culta, qué ha pasado con España, qué ha pasado con España tradicionalmente, de 3 pinceladas sin ningún afán de erudición, y qué pasa con la crisis. Y qué actitud debemos adoptar desde la perspectiva de una visión culta y un corazón educado respecto a la crisis. ¿Qué es ser culto? Bueno, seguro que abundan muchas definiciones, más o menos bien pensantes, con una retórica florida. Pienso que desde luego ser culto no tiene nada que ver con ese conocimiento enciclopédico de acumulación de datos sobre historia de cosas. Historia del arte, historia de la ciencia, historia de un pueblo, que produce a un auditorio pasmado por esa exhibición de datos. Lo mismo fascinan eruditos académicos que participantes en concursos televisivos que realmente a veces demuestran un conocimiento que a mí me pasa. Pues yo creo que no, que ser culto no es la acumulación de datos normalmente sobre historia de las diferentes disciplinas, no es saber historia sino tener conciencia histórica. No es lo mismo saber historia, que normalmente está reservado a cierta erudición, sino tener conciencia histórica. De tal manera que podemos encontrar una persona que podríamos llamar no solamente culta, sino sabia, sin haber tenido una particular instrucción. Dicho con los términos del filósofo que da nombre, la primera parte del nombre de esta fundación, ser culto sería convertir la naturaleza en historia. Porque todo orden político-cultural se fundamenta en unos principios que lo legitiman y que para inducir general acatamiento se pretenden a sí mismos inmutables y necesarios como leyes de la gravedad o como la lluvia, y pretenden de ellas mismas, de esas normas, de esos principios, de ese universo simbólico que segrega un orden político, pretenden que nosotros digamos esto es así, esto ha sido así,
Y esto será siempre así. La misma inmutabilidad y necesariedad de las leyes naturales. Mira, el ser culto es el que, por el contrario, sabe que lo que se presenta como naturaleza es en realidad historia. Y que este orden, ahora constituido, podría haberse constituido de otra manera también en el presente. De hecho, se constituyó de otra manera en el pasado y previsiblemente se constituirá de otra manera en el futuro. Y que nada escapa a la sustancia, a la textura contingente de la que está hecha todo lo humano. Ni siquiera la democracia misma, que es una conquista moderna, pero precaria, tentativa, reversible, como todo lo que es humano. Por tanto, ser culto, que tiene dos momentos, lo anticipo, el primer momento es un momento de relativización universal de todas las cosas. Y paradójicamente, el convertir a las cosas en relativas las hace susceptibles de deliberación racional, puesto que solamente si las cosas son relativas son susceptibles de crítica, de revisión y, en su caso, de abandono, mientras que los integrismos y fundamentalismos de toda naturaleza tratan de sustraer algunas ideas a la conversación cívica por el procedimiento de desaparecerlas. Pero el primer momento, por tanto, de una conciencia, de ser culto, es ese momento de conciencia histórica que podemos a veces adivinar en personas que no han tenido particular instrucción, pero que si verdaderamente somos cultos, entonces tiene que combinar con un segundo momento que ya no es de relativización, sino de reabsorción. No por ser consciente del carácter histórico de una tradición hay que desecharla todo como si fuera un pañuelo usado, sino que, al contrario, una tradición cultural está formada por la decantación de muchos ensayos colectivos de solución a problemas reales de convivencia que un grupo humano ha probado durante años, siglos y a veces durante milenios. Por tanto, hallamos en esa tradición muchísima sabiduría atesorada y corroborada por la experiencia que sería simplemente estúpido ignorar. En consecuencia, esa tradición alberga un aprendizaje colectivo que nos impide creer ilusamente que con nosotros empieza la historia del mundo como si fuéramos Adán en el paraíso. En resumen, a la pregunta inicial de qué significa ser culto, respondo: se compone de una combinación de los dos momentos mencionados. Ser culto es quien practica, y esta sería la fórmula de síntesis de los dos momentos, ser culto es quien practica una reapropiación crítica de una tradición heredada. Bueno, ¿y quién es culto qué ve? Porque una cosa es el procedimiento, la naturaleza de ser culto, y ahora la segunda pregunta es: ¿quién es culto qué ve? ¿Qué está viendo? Y es aquí donde, quizá alguno ya me lo había oído, porque es una tesis que he defendido en muchos foros, y me he sentido particularmente interpelado a defenderla justamente en el abismo de la crisis. A veces he dicho también que el gran canalla, el gran villano de la película de la crisis ha sido el estamento intelectual, que ante una ciudadanía deprimida y desesperanzada ha añadido tragedia, desesperación y depresión a la que ya tenía, en lugar de hacer lo que pienso que es la función del intelectual en momentos de crisis, que es aportar razonada esperanza, mientras que en momentos de apogeo es el momento de estar alerta y de estar crítico. Bueno, por esta razón que os digo, en la que me he sentido interpelado para intentar crear una razonada esperanza en el abismo de la crisis, es donde he publicado en varias ocasiones la teoría de que qué es lo que ve una persona, una mujer culta. Pues lo que ve es que somos oradores. La civilización occidental es la flor más exquisita que ha producido el espíritu humano desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer. No se ha inventado nada por la humanidad en el pasado que resista la comparación con estas modernas democracias que combinan en feliz equilibrio soberanía popular a través de elecciones periódicas, derechos individuales garantizados en norma suprema, libre mercado, resolución pacífica de los conflictos en el marco del Estado de Derecho, redistribución de rentas, prestaciones directas por el Estado social y protección de minorías tradicionalmente marginadas. Si el grado de una sociedad, como dicen algunos, se mide por el trato que, por ejemplo, en esa sociedad se recibe la mujer, ninguna época supera la nuestra. Si lo hace por la atención que dispensa a los más desfavorecidos y vulnerables, tampoco. Y entonces lo que normalmente pregunto la pregunta es justamente a estas personas que expresan sentimientos antisistema o que cuajan ideas que responden a estos sentimientos, digo, ¿en qué otra época distinta de la nuestra elegirías tú para vivir? Si fueras pobre, si fueras enfermo, si tuvieras un hándicap físico, psicológico, si lo tuviera tu hijo, si fueras discapacitado, si fueras mujer, si fueras homosexual, si fueras extranjero, si estuvieras en paro, si fueras obrero,
si fueras un preso, si fueras disidente político, etcétera, etcétera, etcétera. Y si utilizamos el famoso velo de la ignorancia de Rawls, que él creó, ideó, para que pudiéramos, no sabiendo qué posición vamos a ocupar en esa sociedad ideal, configurar una sociedad justa, lo más justa posible, si en vez de aplicar el velo de la ignorancia de Rawls a una hipotética sociedad justa, lo aplicáramos al pasado y preguntáramos ¿en qué otra época distinta de esta elegirías tú para vivir? Si fueras pobre, si estuvieras enfermo, si estuvieras discapacitado, extranjero, perseguido por la justicia, todo el mundo, incluidos los antisistemas, responderían hoy, 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 hoy. Entonces, uno piensa que, contra lo que se suele decir, no han sido las clases privilegiadas las que más han mejorado su posición en los últimos 1000 años, 500 años, 200 años, 50 años, sino, paradójicamente, las clases marginadas, las clases excluidas, las discriminadas, las alienadas, las que podríamos llamar, las que alimentan los sentimientos del sistema, las que han visto claramente mejorada su posición relativa en los últimos, cualquiera que sea la magnitud temporal que queráis escoger. Y esta superioridad de nuestra época no es una superioridad económica solo, que por supuesto lo es. Es sobre todo una superioridad moral, que se manifiesta además en cómo, sin necesidad de coacción, ahora la globalización del mundo, también llamada a veces la mundialización del mundo, en una altísima proporción no es otra cosa que una occidentalización del mundo. El mundo es mucho más occidental que hace 100 años o 50 años, y si tuviera que hacer un pronóstico, dentro de 50 o 100 años el mundo seguirá siendo todavía más occidental. Y esto ya no como hace 300 años, o 200 años, o 100 años, como el resultado de una colonización violenta y coactiva que muchas veces no tenían por objeto más que la extracción de las riquezas naturales y explotación de los indígenas o de la población de los pueblos explotados y colonizados, sino que ahora la colonización se está produciendo por lo que podríamos llamar la evidencia de lo excelente, por seducción de lo excelente. Entonces hoy el mundo entero, ya no por coacción, sino por persuasión, nos compran nuestras universidades, nos compran nuestras patentes, nos compran nuestras empresas, nos compran nuestro Estado de Derecho, nos compran nuestras democracias parlamentarias. Por comprarlo nos compran hasta la corbata o el McDonald's. Y yo pienso que sería mucho mejor que, si tuvieran que imitar los otros pueblos o la civilización occidental, la imitaran sobre todo en la flor o en el producto más exquisito que Occidente ha creado. No creo que exista en toda la historia de una civilización como la occidental que haya practicado tan a fondo lo que podríamos llamar el supremo don de la civilización, que es la autocrítica. La crítica que el pueblo occidental ha sido capaz de ejercer sobre ella misma posiblemente no tiene parangón. Y la crítica a Occidente es en altísima proporción un producto occidental. Y la relativización de Occidente es un producto occidental. Y la crítica al eurocentrismo es un producto occidental. Y sobre todo, el multiculturalismo, que relativiza la posición de Occidente en comparación con otras culturas, es básicamente un producto occidental. Ojalá, por tanto, los otros pueblos no solamente imitaran los aspectos materiales, comerciales, sino sobre todo el gran don civilizatorio de Occidente, que es la autocrítica. Y quisiera decir que esto no es, como a veces me he dicho, una visión optimista de las cosas, porque el optimismo en todo caso tiene que ver con una proyección voluntarista de un futuro, y yo no estoy haciendo ninguna proyección voluntarista, al contrario, insistiré que cualquier conquista es siempre una conquista precaria, cualquier avance es un avance reversible, nada en el futuro está en absoluto asegurado, y es más, esta incertidumbre creo que es buena para proteger lo ganado, pero que en todo caso, cuando uno ve el futuro, el pasado, cualquiera que sea la magnitud, uno puede afrontar el futuro, no con seguridad, pero sí con una razonada esperanza, que era de lo que se trataba de decir en esta época de crisis. ¿Y cuál es el fundamento de este Somos los Mejores? Un título quizá un poco insolente, pero que quería ser un campanazo. ¿Cuál es el fundamento de este progreso civilizatorio de Occidente? A mi juicio, el concepto de dignidad. La dignidad, que es irrenunciable, que es imprescriptible, que aunque se viole 1000 veces al día es inviolable, porque ya no puede de nadie violarla sin envilecerse, que concede al yo la calidad de fin en sí mismo y nunca de medio,
aquello que siendo inmerecido, sin embargo, merece respeto, y que pone al resto de la humanidad en situación de deudor. La dignidad, he dicho, es aquello que tenemos de manera inherente por el hecho de haber nacido, que nos convierte en fin y nunca medio. Y es interesante observar cómo el interés particular en las sociedades contemporáneas, en las democracias liberales, cede al interés general, pero el interés general cede ante la dignidad individual. De manera que el interés general puede justificar que se expropie una casa, puesto que es importante para el bien común que por ahí pase una carretera, pero no puede en cambio expropiar una persona, puesto que esa dignidad, me gusta definirlo así, es resistente al interés general. Por tanto, hay algo residente en el individuo que en cuanto propietario, pues incluso en el uso de la libertad puede ceder al interés general, pero hay algo residente en él que es resistente a todo, incluso también al interés general. Y lo más maravilloso de la dignidad que ha sido capaz de alumbrar Occidente es que es una dignidad igualitaria. Aquello de tantas veces citado, pero que es hermosísimo, tal como lo expresa Juan de Mairena de Antonio Machado: nadie es más que nadie. Por mucho que un hombre valga, nunca tendrá valor más alto que el de ser hombre. Porque nosotros podemos decidir dónde reside el humano. Y durante milenios, desde la aurora de los tiempos, lo humano ha residido en determinados accidentes que iban confiriendo una pluralidad de dignidades. Entonces estaban dignidades que tenían que ver con el nacimiento, dignidades que tenían que ver con la sangre, dignidades que tenían que ver con la ilustración personal, con la cuna, con el lenguaje, con las creencias religiosas, con la extracción social. Y ha habido un momento en que el hombre ha tenido esa intuición prodigiosa, que por cierto, otros bienes en el mundo han tenido sus signos y han tenido sus filósofos. La dignidad contemporánea, desgraciadamente, no ha tenido quien la cante, ni tampoco ni siquiera un filósofo contemporáneo a la altura de Pico de la Mirándola o de Kant, que a mi juicio formulan un concepto todavía aristocrático de dignidad. La dignidad igualitaria es aquella en la que todos estos rasgos que os he mencionado se convierten en accidentales, y lo único que importa y lo único que dota de dignidad es el hecho de que vivimos, envejecemos y morimos con la condición humana, y esa una dignidad única, universal y abstracta, y que si, como suele decirse en los autos sacramentales, todos nos igualamos por la muerte, en realidad ya estamos igualados antes de morir por una dignidad común y universal que todos compartimos. Y ese sería el principio de la dignidad democrática, igualitaria, moderna, a mi juicio, lo que habrá inspirado, por un lado, un proceso de modernización y un proceso de ilustración típicamente occidental. Modernización en lo económico. Occidente, habla Max Weber, inventó la empresa, el capitalismo, con lucro infinito, la tecnología, la ética del trabajo y de la profesión como vocación, el ahorro, las instituciones de crédito, la industria, el comercio, la profesión. Dentro de la modernización podríamos hablar de la moral, la idea del ciudadano como individuo mayor de edad, autónomo, con un estilo de vida propio, obsesionado con su autorrealización. El Estado de Derecho que da seguridad y la resolución pacífica de conflictos. Sería un rodeo al rodeo que ya estoy dando, hablar hasta qué punto la paz es un concepto moderno. La paz siempre ha estado asociado a la violencia, con nombres más benignos, pero la disociación, la segregación de la paz y la virtud es un invento, de la violencia y la virtud es un invento moderno, posiblemente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y por primera vez en la historia hemos hecho una aleación, ojalá indestructible, entre paz y virtud, porque la paz y la virtud siempre estuvo asociada a la violencia. Dentro de los procesos de modernización, la liberalización, el liberalismo, la separación de poderes, la garantía de derechos, el pluralismo político, la libertad de expresión. Y dentro también de este proceso de modernización, la democracia, la soberanía del pueblo, la participación, el autogobierno o la igualdad. Antes decía que la dignidad igualitaria tenía dos manifestaciones, la modernización y la ilustración, porque al final unas estructuras económicas, sociales, morales, generan un mundo simbólico, que lo protegen, que lo amparan, que lo legitiman. Y ese mundo simbólico es el mundo de la ilustración, la alfabetización, la educación, la universidad, la secularización, la ciencia, las patentes, la filosofía, la ópera, la novela, la crítica, la autocrítica, como antes señalaba. Y esto es justamente lo que fue capaz de protagonizar con una proeza admirable Europa en los últimos siglos.
Porque en efecto, Europa tuvo un agente dinamizador, que es sobre lo que voy a centrar el resto de mi conferencia, que es justamente esa burguesía urbana, comercial, industrial, profesional, letrada, funcionarial, que se abre camino en medio de, por un lado, la resistencia de las clases privilegiadas, que se resisten a la Casa Real, la aristocracia, la Iglesia oficial, que se resiste a la renuncia de sus privilegios, y de otro lado, la clase proletaria que amenaza con una permanente revolución. Entonces tendríamos el inmovilismo de una parte, la amenaza de la revolución por otra, y en medio una clase media, clase burguesa. Utilizo hoy funcionalmente los dos conceptos como si fueran casi sinónimos, que son los agentes de la modernización y de la ilustración de la civilización occidental, que ha hecho de nosotros, como antes decía, los mejores. La clase privilegiada terrateniente, rentista, titular de mayorazgos, jerárquica, autoritaria, conservadora, asistida por una visión, unas creencias y costumbres colectivas que legitiman sus privilegios y que hacen, que es la obra maestra del poder, que las personas no solamente sean obedientes, sino que sean felices de ser obedientes, amando sus cadenas, a través de un universo simbólico que legitima y embellece esas cadenas que los súbditos llevan puestas a veces incluso sin saber. Eso por un lado, la clase privilegiada. Pero por otro lado está la clase proletaria, obrera, campesina, desheredada, esclavizada, estoy hablando de la Edad Media y principio de la modernidad, alienada, desesperada, que quiere romper con todo el orden anterior y establecer mediante la revolución uno totalmente nuevo o incluso el sueño de un anarquismo sin poder. Y en medio, esa clase media es clase burguesa, que no es revolucionaria, que quiere en cambio reformar la situación de los privilegios constituidos y que tiene éxito cuando son mayoría, y son mayoría cuando a través de la modernización y de la ilustración accede a esa posición una gran parte del proletariado. Y tiende al pacto, acepta compromisos, consensos, transacciones y la renuncia entre los dos extremos, ni inmovilismo ni revolución. Por tanto, escapa al todo o el nada, que es la actitud típicamente escatológica, teológica, sino que acepta, cultiva un razonable término medio. Es pragmático, posibilista, cohesionador de extremos, integrador de los polos entre la revolución de izquierdas, que son los más, y el inmovilismo de la derecha privilegiada, que son menos, pero son más poderosos. Y el otro día releí en realidad, porque es un libro que uno ha consultado varias veces, que aconsejo, pero que lo han vuelto a editar, el libro de En pos del milenio, de Cohen, que es un libro muy bonito, en el que destaca los movimientos milenaristas o escatológicos durante la Edad Media, y que verdaderamente en determinadas ocasiones uno parece que no hacen más que ir adquiriendo nuevas formas, pero que es el mismo movimiento de tendencia de todo a nada que tan frecuentes son en los momentos, sobre todo en los momentos de crisis. Y ahora quiero hablar una palabra de España, y lo que voy a decir todos lo sabéis, simplemente lo he puesto junto para luego prepararme el camino para la conclusión. El problema de España es que frente a este proceso de modernización en el que ha hecho de la civilización occidental la mejor que nunca ha existido, a impulsos de una clase media, de una clase burguesa, por una parte modernizada y por otra parte ilustrada, todos es sabido aquello que dijo Sánchez de Albornoz en uno que repitió muchas veces, pero que está también en su España, un enigma histórico. España no tuvo nunca ni feudalismo en el campo, ni burguesía en la urbe. Y él lo explica ya desde el año 1000, puesto que él ascribe este problema al problema de la reconquista de la repoblación. Las urgencias de la reconquista y la repoblación en España, a partir del año 1000, harían que la modernidad, ahora me olvido del feudalismo que representa la burguesía, fuera desfalleciente en España, puesto que había otra urgencia superior, y era la de la reconquista, con dos elementos cohesionadores, cuando los reinos todavía estaban fragmentados, que era la lucha militar contra el infiel y la religión. Lo cierto es que en 1492, destacan todos los autores, llegamos a una posición inmejorable para ser los campeones de la modernidad y la ilustración. Se cierra la reconquista con la toma de Granada, se forma, dicen todos los estudiosos, el primer Estado moderno, se escribe la primera gramática que nunca ha existido para una lengua vernácula, oculta, y se descubre América. Con lo cual, uno diría que estaba en posición inmejorable para ser el campeón de la modernidad.
Pero por otro lado, 1492 es también la fecha de la desaclaración religiosa de la conquista terminada y, como corolario de lo anterior, la fecha de la expulsión de los judíos, que era algo así como el fermento de una clase burguesa, por lo menos de crédito y financiera, que inmediatamente cambió tendencia o camino y se clausuró también en esa misma fecha, en 1492. Y de las dos tendencias, de ser campeón de la modernidad o de ser otra cosa, pues parece que a partir de 1519, con la creación del Imperio Español, optamos por que si habíamos estado, por decirlo de una frase, es una frase, 7 siglos a caballo, porque no fueron 7 siglos, pero 7 siglos a caballo en la Reconquista, pues en lugar de bajarnos del caballo y empezar a hacer negocios, decidimos seguir montados a caballo en Europa con una idea imperial, no un imperio comercial, sino un imperio ideológico, y luego también seguir a caballo en América. Con el inconveniente, que fue entonces sentido como una ventaja, pero con perspectiva histórica más bien un inconveniente, de que fuimos ricos con las remesas que procedían de América sin trabajo. Con lo cual, la ética del trabajo, que produce riqueza, fue sustituida por un dinero que venía de la explotación de los recursos naturales de otros pueblos, y esto fue la base no de una burguesía que estaba entonces en germen y que fue convenientemente expulsada, sino de un absolutismo político-religioso que tiene, entre otros instrumentos, de una inquisición con jurisdicción universal que ejerce la policía sobre la ortodoxia político-religiosa de las ideas y creencias, doctrinas y publicaciones de todos los miembros de ese nuevo imperio. Y además, como sabéis, pues fue condenado el préstamo del interés del dinero y del beneficio empresarial, que es la esencia misma del capitalismo. Por tanto, expulsado un estamento que era estamento efectivamente burgués y condenado por quien podía hacerlo el interés del dinero y el beneficio empresarial, que es la esencia misma del capitalismo y de la burguesía. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia fue que siguió la lucha contra el infiel, no solamente contra el moro o el turco, sino también contra el protestante, el luterano, o incluso contra el indio americano, que debíamos evangelizar, y se perpetuó la mentalidad militarista, de cruzada, caballeresca, aventurera, exaltada, espíritu de frontera, de reconquista, que se prolonga a través del Imperio Español, de Carlos V y Felipe II, tanto en Europa como en el descubrimiento de América, con la segregación de ese universo simbólico al que antes me refería. Una altiva mentalidad hidalga, una exaltación del honor, mientras se desprecia el trabajo manual, el esfuerzo, se condena el comercio, el dinero, el riesgo, la iniciativa, se mantiene el latifundio, los mayorazgos, las manos muertas, lo que hacen que se llegó a calcular en el siglo XVIII que hasta 2/3 de la propiedad es una propiedad vinculada, asociada a las clases privilegiadas, y vinculada quiere decir que se pone fuera del comercio. No se desarrolla el capitalismo con una banca moderna, con sociedades mercantiles, con contabilidad de doble partida, letra de cambio, y tenemos una débil burguesía, aplastada por unos estamentos privilegiados que logran consolidarse quizá intempestivamente. Y si no tienes burguesía, pues no tienes las instituciones que la burguesía se hace el honor a sí misma de producir para proteger los dos grandes principios, que es el derecho de propiedad y la libertad individual. No tenemos teoría contractual, negación de la autonomía de las ciencias, de la filosofía, de la política, de la economía. No tenemos, a partir de cierta fecha, una universidad que cuente en la historia del pensamiento o la historia de la ciencia. No tenemos propiamente ciencia, no tenemos filosofía. Inventamos la novela y nos la roban, y a partir de Cervantes es sobre todo propiedad de los ingleses, después de los franceses, de los alemanes, pero en España no se produce novela, que fue definido por Balzac como la vida privada de las naciones. Somos una sociedad sin vida privada que contar en una novela. No tenemos música sinfónica, no tenemos ópera. Y luego, bueno, acabo de terminar un ensayo que me hace mucha ilusión sobre Cervantes para el catálogo de la exposición que la Biblioteca Nacional inaugurará sobre el gran escritor en marzo, y ahí retomo el famoso tema de la polémica de la ciencia, que tiene que ver justamente con el escenario. Autor al que yo admiro mucho más quizá por el estilo, me parece uno de los estilistas más grandes que el mundo español ha dado, más que digo por algunas de sus ideas, pero que la polémica que suscitó es si ha existido o no ciencia en España, y que le contestó Azcárate y Revilla, y decían, bueno, es verdad, la filosofía y la historia de la ciencia de Occidente se puede escribir sin poner ni una nota a pie de página de la contribución española. Es autónoma, es integral sin necesidad de español. Y entonces Menéndez Pelayo hizo una exhibición de nombres ilustres en todo tipo de disciplinas, lo cual no enerva la convicción de uno que verdaderamente se puede escribir sin una contribución española, siempre y cuando uno, ya
dejo el rodeo del rodeo, que no tenía previsto contar, siempre cuando uno piense que a lo mejor resulta que España no ha dado una ciencia conforme al esquema alemán, pero que está, como dice Unamuno, diluida y líquida en otras disciplinas, la poesía, Don Juan, Don Quijote, la Celestina, que dan que pensar. Y es una tradición de pensamiento que ya no es la filosofía o la ciencia ordenada en tratados, pero sí diluida en una tradición alternativa más cercana a lo mítico, a lo icónico, que da igualmente que pensar, aunque no sea propiamente la forma en que la modernidad ha pensado. Bueno, tenía aquí dos citas que son buenísimas, pero que lo puedo decir porque no las voy a reproducir, sobre Cervantes, el Quijote y el nacimiento de la burguesía, y otra sobre María Zambrano, en que cuenta, me he tropezado con ese texto hace unos días, en que cuenta justamente el problema del anacronismo español justo cuando empieza la modernidad, y paso a una pincelada sobre el siglo XIX y XX. ¿Qué pasó en el siglo XIX y XX? Pues que tampoco hay una modernidad completa. No me voy a poner yo mismo escapados porque decir que no había en absoluto modernidad. Seguro que os ocurren a vosotros infinidad de nombres que razonan y explican la presencia de modernidad e ilustración, por supuesto que sí. Pero no una modernidad completa, ni al compás de lo que estaba haciendo Occidente. En poco tiempo, entre 1810 y 25, pasamos de ser un imperio colonial a prácticamente un país subdesarrollado. Agricultura atrasada y tradicional, con base en el latifundio. En el siglo XIX en España casi todos los bienes están fuera de comercio, pese a la fallida desamortización, bienes vinculados, manos muertas, no hay auténtica revolución industrial, no hay revoluciones liberales, o fracasan, el liberalismo es débil, no hay empresas en España, no hay empresarios, no hay un mercado abierto, el liberalismo político tutelado por el ejército, y por otra parte, esto es lo que se tiene que ver con la, podríamos llamar, la modernización y respecto a la ilustración. Bueno, sabéis que se calcula que en el siglo XIX hasta el 70% de la población seguía siendo analfabeta, y aun cuando teníamos esa página de liberalismo en la Restauración, y aún con esa brillantísima edad de plata de la cultura española, generación del 98, 14 y 27, bueno, pues no hay auténtica modernidad ni ilustración completas. La regeneración del 14, que aquí se habla tanto, pues es una regeneración claramente fallida, porque sigue siendo una regeneración aristocrática, de arriba abajo, tutelada, que piensan que porque suelten buenos discursos o que incluso se escriban grandes obras, se va a regenerar todo un país, cuando la regeneración, según la tesis que aquí expongo, tiene que ver con una modernización e ilustración de una clase media que estaba todavía por hacer. También tengo una cita estupenda de Larra, en el que él, no la haré completa porque me estoy prolongando mucho, dice: en Jardines Públicos, junio de 1834, apenas teníamos una clase media, numerosa y resignada con su verdadera posición. Si hay en España una clase media industrial y fabril y comercial, no somos en Madrid. Aquí no hay más que clase alta y clase baja. Y luego repudia el hecho de que la burguesía, ataca a la burguesía por no serlo, dice Larra, por imitar a una aristocracia decadente. Pero también critica a la aristocracia porque juega a ser pueblo llano y dice a achulapar sus hábitos. Por tanto, no tenemos una clase media, dice que sea, dice un momento, tenemos una clase media débil e incipiente, sin densidad numérica, ni bastante riqueza, ni tampoco ideología firme y clara para triunfar. La consecuencia, una sociedad sin burguesía y sin clase media, abocaba a España a las dos Españas, clase alta y clase baja, unas clases privilegiadas inmovilistas y despectivas, que no renuncian a sus privilegios, una mayoría social que no se convierte en clase media, sino que es proletariado desesperado, alienado, en parte resentido por sufrir la tiranía de los privilegios y con deseos de revolución. Y luego, la guerra civil la gana una de las dos partes y se implanta una dictadura que primero convierte, como toda dictadura, por decreto, a todos los habitantes en esa dictadura en menores de edad. Puesto que una dictadura es aquel régimen que convierte a sus ciudadanos en tutelados. Por tanto, no son mayores de edad, no son realmente ciudadanos, sino son heterónomos, dependientes, tutelados. Y aunque solamente sea por esa razón, ya la dictadura es odiosa. Pero es que además, las características de la dictadura española a partir de 1939 era la de una dictadura premoderna, medievalista en sus fundamentos, en paralelo cronológico con el mayor proceso de final de la modernización en Occidente, de liberación e incluso de contracultural. Éramos una dictadura premoderna cuando en Occidente justamente estaba estrenando la posmodernidad. Y ahora viene el tarde pero bien. ¿Qué pasa a partir de 1960 en España?
Desde 1960 se va produciendo un deseo y una realidad de pacto social y de pacto político. A partir de 1960, España tiene 600. Empieza a tener 600 y empieza a tener algunos electrodomésticos. Ciudadano normal. Y la plan de estabilización del año 59, liberalización de la economía, los años de desarrollo, del año 60 a 73, hicieron de pronto a España un país aparentemente industrial. Se calcula que al principio del siglo XX el 70% de la población activa era agraria y que en finales del siglo XX el 70% se convirtió en 7%, dice García Delgado en uno de sus libros. De pronto amanece una España industrial, urbana, turística y de servicios. Los primeros años, a partir de 1960, creciendo al 8%, los siguientes al 5,5%, empieza a hablarse del milagro español. España supera las barreras del subdesarrollo, la renta per cápita se multiplica en 8 años, por 8 en 15 años ya a las puertas de la transición. Se va produciendo, sé que a lo mejor puede ser impopular, pero se va produciendo en los años 50 y 60 una transición jurídica hacia la legalidad, hacia el Estado de Derecho de carácter administrativo público, que prepara la posterior transición política, lo que rodó, ley de explotación, ley de procedimiento administrativo, ley del régimen jurídico de administración del Estado, y ese derecho administrativo garantista que tuvo entre otros representantes a García Becerril. Por tanto, vemos los elementos de un proceso de modernización en la economía, en el derecho y en el Estado, porque se va creando un Estado social, un Estado de bienestar, que no es más que un pacto entre los dos extremos por el que uno admite a redistribuir parte de sus beneficios y la otra parte admite renunciar a la revolución. Y eso es el Estado social y el Estado de bienestar que por fin una España fuerte con un Estado fuerte se puede ir permitiendo. Entonces, a partir de 1975, no tengo empacho de decir, sobre todo en este contexto en el que vivimos, que se produce lo que a mi juicio es una virguería y un prodigio civilizatorio, a partir de 1975. Pasamos de la propiedad a la libertad, del 600 a la Constitución, el ingreso en la OTAN y la entrada en la Comunidad Económica Europea. Y esto, a mi juicio, significa el acceso, por primera vez en la historia de España, de la clase media de la burguesía, a mi juicio entonces una clase media o media baja, pero por primera vez el acceso de la clase media al protagonismo de la historia española. Lo cual implica un proceso de modernización o de culminación de una modernización y de una ilustración que España tenía pendiente desde hacía siglos. Y no solamente se moderniza, sino que se hace de forma ejemplar, modélica, sin apenas precedentes, porque se hace de forma pacífica, reforma sin revolución, no solo un cambio en el sistema, sino un cambio de sistema en paz. Y ese es parte del genio español que ha sido capaz de producir cuando nadie se lo esperaba. Hay una disposición al pacto. Fijaos, la Segunda Guerra Mundial fue un descendimiento hacia los infiernos tan pavoroso en el atropello de los derechos que tuvo como consecuencia, muchas veces la historia funciona así, una decisión determinante de que esto no volviera a ocurrir. Y entonces, en 1945, se creó Naciones Unidas y en el año 48 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es también, creo yo, uno de los prodigios civilizatorios de que ha sido capaz la humanidad, con todas las deficiencias que por supuesto son conocidas. Y en España pasó algo parecido con la Guerra Civil. La Guerra Civil representó un pueblo que aspira a una amistad fraternal, un descenso a los infiernos fratricida, que se convirtió en el antiejemplo que nos debía servir para pasar de la violencia a la paz y de lo fratricida a lo fraternal, con una revolución, una reforma, con un cambio de sistema en paz. Fue como pasar colectivamente en una teoría que he desarrollado en el gineceo, conforme a la cual la vida del individuo es el paso del estadio estético de su infancia y adolescencia al estadio ético de la madurez, pues es esa cosa tan difícil de explicar, porque tiene que ver con un aprendizaje sentimental más que un aprendizaje de conocimientos, que es la aceptación de la contingencia y la imperfección del mundo real, el sano relativismo que permite la legitimación recíproca de las partes contrapuestas, el reconocimiento de la complejidad de los intereses en juego, la riqueza de la pluralidad, la actitud pragmática, posibilista, y todo ello en beneficio de la concordia, la convivencia, la integración y la paz social. Los herederos de los vencedores promovieron, de la guerra civil, promovieron la ley de la reforma política y el desmantelamiento de la ley a la ley del antiguo sistema y sustitución por una democracia parlamentaria y liberal. Y los herederos de los vencidos
renunciaron al marxismo y a la tradición totalitaria antidemocrática, pero sobre todo tuvieron que afrontar un inmenso dilema ético. Y es que la de izquierda demostró la madurez colectiva suficiente para olvidar los agravios del pasado. Imaginaos la derrota de la guerra civil, la represalia de la posguerra, el exilio, la marginación, la humillación y la propaganda negativa y condenatoria durante 40 años de la dictadura, para permitir la creación de un orden constitucional en paz. Hay que comprender que ese olvido podía ser entendido como una injusticia para muchos. Pensemos en las víctimas del terrorismo etarra, que lamentan las víctimas con frecuencia ser tratados injustamente por la sociedad a diferencia de sus verdugos, que parecen disfrutar de un trato privilegiado. Es que, fijaos, la justicia muchas veces mira al pasado, y la paz de los pueblos, aunque sea duro decirlo, muchas veces tiene que mirar al presente y al futuro, y hay que combinar ambos principios. El mérito de la transición fue comprender que había llegado el momento de mirar al futuro, y eso significaba poner por encima la amistad cívica sobre la justicia, la paz sobre la rendición de cuentas, y se evitaron el riesgo cuyo adagio perfecto, creo yo que es el lema latino, fiat justitia pereat mundus, y es que hay veces en las que para hacer justicia tiene que perecer el mundo entero, y la madurez consiste en que a lo mejor conviene postergar las urgencias de la justicia en pro de una convivencia y de una concordia como en aquel entonces se sintió de manera particularmente intensa. Ahora, bien, es claro, y no me duele un poco pretensa decirlo, que después de 40 años de Constitución, pues todo el mundo detecta deficiencias en las instituciones públicas, los partidos, las instituciones, la administración, el Poder Judicial, el Consejo General, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Fiscal, las disfunciones de la distribución territorial del poder, y sobre todo hay una cierta inmadurez de como pueblo. Pues no puede ser de otra manera. Otros pueblos han tenido 2, 3, 4 siglos de educación sentimental de la libertad y han ido creando esos valores propicios al uso correcto y cívico de esa libertad, que aquí no hemos tenido ese espacio, no hemos tenido esa escuela sentimental para hacer un uso virtuoso, responsable, social, emancipado de esa esfera de la libertad conquistada a lo largo de los siglos. Por tanto, es natural que hubiera un primer momento de ebriedad de la libertad, con esas manifestaciones como el estallido de la movida madrileña, que es libertad sin libro de instrucciones. Y cuando éramos aceleradamente libres, tuvimos que hacernos libres de la tarde, de la noche a la mañana, encima nos llovieron los fondos sociales y estructurales de la Unión Europea. Dinero sin trabajar, como aquellas remesas de plata y oro que llegaban a América. Una riqueza en gran parte que no procedía del trabajo, ni de la virtud, ni del ahorro, ni del esfuerzo. Porque al final somos una clase media todavía absolutamente libres, aparentemente ricos, con lo que somos libres sin educación y ricos sin esfuerzo, y eso tiene como resultado la figura, que yo creo que es la otra creación española, que es el nuevo rico, que ha sido la figura dominante en la cultura española en los años 90 y parte de lo que va de este siglo. El nuevo rico, apresuradamente libre, aparentemente rico, de la España hortera, con instituciones y derechos de libertad, pero sin el corazón educado suficientemente para ejercer ese espacio de libertad conquistado. Y antes le decía a Fernando, y ya sé que tengo que precipitar hacia el final, decía a Fernando que una de las pruebas, o de los indicios, de la fuente está aquí, de que España todavía sigue siendo una burguesía titubeante, es que España no ha sido capaz de crear un cine burgués. O por lo menos yo no lo conozco suficientemente. Uno coge las películas americanas, las francesas, las italianas, y han tenido un cine burgués. Incluso España tuvo un cierto cine burgués en el franquismo. Pero yo no he visto todavía, salvo que Fernando me corrija, un cine burgués donde no necesariamente hay travestidos que tienen un problema con un violador, sino que hay un profesional o una mujer que está casado o no, o tiene una pareja y tiene un problema típico, sentimental, profesional, vital. Esto en España creo que en el cine todavía no se ha producido, o por lo menos los indicios son de ilusión. Ojalá que algún día se produzca ese cine, yo creo que sería un buen indicio. ¿Qué ha pasado en la crisis? Y ya me precipito hacia el final. Pues la crisis, por un lado, nos ha devuelto a la realidad española, de la clase media incipiente, tentativa. Ha deslegitimado, creo yo, un estilo de vida libertario, nuevo rico, hasta entonces dominante.
una embriaguez de libertad mal asimilada había como resultado una vulgaridad moral abrumadora. Yo creo que la vulgaridad, incluso cuando se habla de corrupción, muchas veces, si hiciéramos un estudio comparado de corrupción, yo creo que la española es particularmente de mal gusto. Por otro lado, la crisis ha producido dolor. Un dolor con frecuencia evitable, así ha sido sentido como un dolor evitable, mal repartido y sufrido por personas que no lo han causado, mientras que sus auténticos responsables, los llamados corruptos, sí que han salido incluso beneficiosos de ella, lo cual ha desencadenado el natural proceso de indignación e incluso una mayor intolerancia ante las insuficiencias y vicios del sistema, que apresuradamente he resumido, y un estado general, un estado permanente de escándalo. España lleva 5 años, 8 años en un estado de conmoción permanente, de escándalo permanente. Y entonces dirán, bueno, pues que mal está la sociedad, que está escandalizada. Suelo argumentar lo contrario, y es que la corrupción que nos escandaliza es mala, pero el escándalo que nos produce la corrupción, en cambio, es buena. El escándalo es bueno, porque el escándalo nace del contraste entre una realidad que uno observa y un ideal que uno tiene en mente. Y al ver que esa distancia es demasiado grande, se escandaliza, lo cual demuestra que el ideal está vivo. Lo peor sería una sociedad que por estar privada o huérfana de ese ideal en su conciencia, ya ni siquiera se escandalizase. Por tanto, el escándalo prueba lo contrario de lo que parece, prueba la vigencia del ideal de la ejemplaridad en la conciencia de una sociedad. No voy a hablar del ideal. He escrito 4 libros, he dicho Eduardo, sobre el ideal de la ejemplaridad. Es claramente un ideal, y así lo he defendido y lo he argumentado por extenso. Pero hago esta cautela porque justamente parece que voy a defender lo contrario. Y voy a defender que el escándalo ha sido aprovechado por algunos para generar, alimentar, crear una burbuja incluso de sentimientos antisistema. A menudo se escuchan voces sobre la ilegitimidad del sistema y de la falsedad de la transición. Hay un cierto radicalismo, de izquierda o de derecha, ha tenido más éxito aparentemente social que el radicalismo de izquierda, donde se repiten consignas de cierto ánimo guerra civilista, que pretenden revertir el espíritu de la transición y se recuperan posiciones escatológicas, radicalistas, adolescentes, inmaduras, visionarias, mesiánicas, como una posteridad espiritual. Las lecciones que aprendemos de la experiencia de la crisis, tras ser testigo de cómo ésta ha conmovido los cimientos que se creían tan firmes, es que las democracias occidentales son infírmitas, no tienen firmeza y, en consecuencia, la necesidad de proteger un bien tan precario como vulnerable. Estos tiempos recios apremian a cuidar el presente. La premodernidad miró sobre todo al pasado. La modernidad, sobre todo a caballo o a cajadas de la idea de progreso, ha mirado sobre todo al futuro. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a apropiarse también del presente y de cuidarlo, sin olvidarnos del pasado ni del futuro. Amor al presente no significa presentismo, necia autocomplacencia con lo propio. Amor al presente no quiere decir que no haya que estar alerta, vigilante, observante, criticando, modificando, reformando. Naturalmente, que cuidar el presente no significa resignarse ante las corrupciones. Al contrario, comporta el deber de reformarlo mediante nuevas leyes y regeneradas costumbres y de limpiarlo de sus probadas corrupciones. Contra el acto ilícito, acciones legales para continuar, en términos de Jering, la incesante lucha por el derecho. ¿Y cómo canalizar el reproche social ante las conductas antiejemplares contra las que no hay acción legal? A través del escándalo. Esto es, a través de una opinión pública culta que manifiesta hacia hechas sus conductas antiejemplares su repudio colectivo. Pero esa misma opinión pública, si de verdad es culta, hará todo lo anterior sin perder de vista que comparativamente somos los mejores y que mucho es lo que nuestra tradición merece ser preservado. Haríamos bien en pararnos a pensar en ello con frecuencia, porque, y esta es la última frase, cuidar el presente es hoy día la más inteligente manera de allanar el camino a un futuro aún mejor. Muchas gracias.